Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Se han bendecido grandemente. Te habla Tani Guzmán, presidente del Ministerio Dios te sigue amando. En esta hora me dirijo a ustedes con mucho temor y temblor. La responsabilidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, al igual que en muchos siervos del Señor a través de Puerto Rico y el mundo. Como le había prometido, íbamos a tener un programa especial sobre amando su venida y alentado los unos a los otros con ella. En esta hora donde hay tanta desinformación, tantos hermanos temerosos, yo me dirijo a todos los hermanos en la fe que aman su venida y que le interesa el tema de la venida del Señor y conociendo los tiempos proféticos que vivimos. Quiero dirigirme a ustedes, hermanos, primeramente. En primer lugar, quiero decirte, como te he señalado en estos días, que no permitas que nada ni nadie te desaliente de esta bendita esperanza de su venida. Te recuerdo que siempre tengas puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En momentos difíciles y a veces de confusión dentro de la iglesia, nosotros hemos predicado, hemos publicado, hemos orientado, creando un equilibrio para presentarte la paz y seguridad que solo Jesús puede dar. En el capítulo 14 de Juan, Jesús mismo nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. Y añadió: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Precisamente en nuestra revista del ministerio, la revista DTCA, Dios te sigue amando, el tema principal de esa segunda edición fue amando su venida. Hermanos queridos, escuchemos las alarmas, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos el Espíritu Santo y lo que Él nos dice en su santa palabra. Y Él dijo que vendría otra vez. En el mismo capítulo de Juan que hemos estado hablando, en el versículo 3 dice que Él vendría otra vez, y ciertamente Él vendrá. También dijo que el día y la hora nadie lo sabrá, pero de igual forma nos dijo que nosotros íbamos a conocer el tiempo. No te voy a hablar de fecha, de lugar, de día ni de mes, pero estamos convencidos que este es el tiempo que Él predijo. En este tiempo encontramos no solamente burladores, sino desalentadores, cumpliendo lo mismo que profetizó el apóstol Pedro en el capítulo 3, donde hablaba de los postreros tiempos de personas que iban a estar burlándose. Pero lo más triste, y es lo que me ha motivado a publicar este audio video, que lo más triste es que no solamente son los incrédulos, sino los llamados predicadores motivacionales y pseudo llamados doctores en teología y divinidad. Los primeros te van a decir que todo está bien, que no está pasando nada, que no tenga miedo, que cuántas veces el Señor ha venido, que no seamos irresponsables. Los otros te van a decir que sí, que ha habido mucha gente que se ha equivocado, pero que nadie sabe que esto por ahora no va a venir. O sea, te desalientan donde hay unas señales claras que vamos a tocar sobre esto. Y otros de una forma sarcástica y burlona se burlan de los que como nosotros y otros hemos anunciado de que Jesús viene pronto y que estemos preparados, levantando una voz de alerta. Ahora, repito, no permitas que nada ni nadie te quite el anhelo, el amor de estar en la expectativa de la bendita esperanza de su venida. Que no te desalienten, hermano. Continúa amando su venida. Confía en ella, que ella es nuestra esperanza. No importa lo que suceda, no importa lo que tú puedas ver, no importa lo que pueda ocurrir, como dijo Pablo, que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo te pueda separar del amor del Señor. Y Pablo decía en Romanos 14:8, dice: pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, somos del Señor. Lo más importante es estar preparados como las vírgenes sensatas que nos habla la palabra profética, la parábola esa profética de Mateo 25, y haciendo el trabajo que Él nos encomendó en la gran comisión. ¿Y qué nos encomendó? Parafraseando: evangelicen y discipulen en cuanto yo regreso. La gran comisión la encontramos en Marcos 16, del 15 al 16, y en Mateo 28, 19 al 20, donde nos dice
que no tan solamente evangelicemos y también que discipulemos. Pero Mateo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio de reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dice que será predicado el evangelio, no dice va a haber un avivamiento que va a ser, el mundo se va a convertir. Nosotros predicamos el evangelio y vamos a hacer. Creemos que simultáneamente van a pasar ambas cosas. Claro que va a haber avivamiento en sectores, diferentes lugares que Dios va a obrar, pero tenemos que nosotros estar preparados para su gloriosa venida y predicar, evangelizar, discipular y que haya movimiento del Espíritu Santo. Hermano, en el capítulo 4, versículos 7 al 8 de 2 Timoteo, Pablo decía lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Importante que nosotros guardemos la fe, guardar la fe, hermano. Y el versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Eso es lo importante, un juez justo. Aquel día, en aquel día nos dará esa corona, pero dice, y no solamente a mí, dijo él, no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Subrayelo, a todos los que aman su venida. Tú amas su venida, la deseas, la anhelas. Yo también anhelo la venida del Señor. Pero vamos ahora a 1 Tesalonicenses 4, 16 y 18, donde Pablo, hablando del arrebatamiento de la iglesia, dijo lo siguiente. El versículo 16 comienza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Repito, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18, que dan base a lo que queremos traer en hoy, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ambas referencias que acabo de leer nos hablan y nos exhortan de amar su venida por un lado y que nos alentemos unos a los otros con esta palabra. Hermano, esa es nuestra bendita esperanza. Nuestra esperanza está en la gloriosa venida del Señor que Él nos prometió. Mi esperanza no está en ver aparecer el anticristo. Mi esperanza no está en ver una marca del 666. Mi esperanza no es ver otra pandemia más. Mi esperanza no está en ver una tercera o cuarta guerra mundial. Mi esperanza está en la bendita venida del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Eso es lo que creemos. Hermano, si bien es cierto que a veces muchos han contribuido a decepcionar, yo estoy claro en eso, a desalentar. El Señor te dice en esta noche, alentaos unos a los otros con esta palabra. Y Él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y en todo esto, hermano, tenemos que estar presentes a los tiempos proféticos, lo que nos dice la palabra. Ningún sueño, ninguna revelación, ningún ángel puede traer una palabra que esté por encima de lo que dice ya la palabra estipulada, la revelación que Dios nos ha dado. Si se contradice, la tenemos que eliminar. Si hay una revelación, tiene que complementarse con la palabra de Dios. Hermano, en esta hora Dios quiere restaurar y ha prometido restaurar la profecía de todo su poder antes de su venida. Y eso lo vemos cuando Pedro predicó lo encontramos en Hechos capítulo 3, versículos 20 a 21, donde hablaba de la importancia de la restauración de la profecía. Y el versículo 20 dice, y Él envía a Jesucristo, cual fue anunciado antes. Y también decía que era necesario que el cielo lo reciba para estos tiempos de la restauración de todas las cosas. Y en todas las cosas está restaurando también la profecía, porque Él dijo, en el versículo ese 20 dice, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Por eso, hermano, el ministerio profético está ahí. Y muchos queriendo cumplir con ese ministerio profético no han podido discernir cuando es algo que viene del Espíritu, cuando es algo que viene de la carne, cuando es algo que viene de Dios, cuando es algo que viene del hombre, por los deseos o la buena voluntad del hombre. Tenemos que aprender a discernir en estos tiempos lo que dice la palabra. Tanto así que la Biblia nos advierte a no menospreciar la profecía. Dice, no apaguéis el espíritu, no apaguéis al espíritu. Dice, no menospreciéis las profecías, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21. En esta hora
necesitamos la profecía de la iglesia, claro. Estar atento a lo que el Señor dice, conocer los tiempos, y eso estamos haciendo. Y nosotros queremos traer un equilibrio en esta hora, hermano, orientar a la iglesia por la palabra, orientar en los tiempos que está viviendo para que se aperciba, ser como atalaya, avisar de lo que estamos viendo ahora. Muchos hermanos tienen miedo, no sé por qué, si la experiencia, nuestra gloriosa esperanza de estar en Jesús, hermano, y a veces queremos que se nos hable lo que queremos oír, pero no lo que Dios está hablando a la iglesia, que nos preparemos. Y eso es importante. Por lo tanto, hay muchos que aceptan ciegamente todo lo que le profetizan, hermano. Porque se les comienza diciendo, muchas personas utilizan esto para manipular, y otros pues de buena voluntad, y a veces le dicen, así te dice el Señor, o así dice el Señor, o así dice Dios, y así dice el Espíritu Santo. Y a veces cuando le hacen esa introducción, pues la gente teme y lo escucha, y a veces aceptan todo. O por lo contrario, no quieren aceptar nada. Tenemos que ver que Dios nos dé el discernimiento para entender lo que Dios dice. Mira, tanto es así que Israel también se equivocó en esta dirección, al punto donde Dios dijo a través del profeta Miqueas lo siguiente. Mire, Miqueas 2:11 dice, si alguno andando con espíritu de falsedad ministre diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será profeta de este pueblo. Dios lo que estaba diciendo es, ellos abrazarán como profético cualquier cosa que satisfaga sus deseos y apetitos carnales. Por lo tanto, hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios, conectado con el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad en esta hora. Escuchemos a Dios. Dice que pongamos los ojos puestos en Jesús, en nuestro autor, el autor y consumador de nuestra fe. Cejando este capítulo, este paréntesis de la profecía, que quería tocarlo brevemente, te recomiendo que leas el libro que escribimos sobre profecía personal. Dice, hablemos sobre la profecía personal, porque en esta hora es sumamente importante, donde mucha gente cogen detrás de profetas, llamados pseudoprofetas, y van haciendo filas como viendo un horóscopo para que Dios le hablaba, o como viendo una sesión espiritista. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Escucha a Dios, pero tampoco sea escéptico, porque Dios habla. Tenga el jalar espiritual. Por eso Pablo dice que debemos analizar y probar todas las cosas hasta que aprendamos a reconocer y discernir lo que viene de Dios. Por eso yo escucho unos programas que tienen a veces diariamente algunos youtubers que son de espanto, hermano. No te traen la solución que es Jesucristo, no te traen paz. La profecía sí te orienta y a veces te advierte, pero tiene que traer paz a tu corazón. Como Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El propio Jesús, al contestar las 3 preguntas a sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo, lo primero que les dijo fue, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4, recuerde esa palabra, mirad que nadie os engañe, porque este es el arma principal para el enemigo en este tiempo. Hermano, nosotros lanzamos una palabra, puedes buscar en la página de Taligumán de YouTube, donde dice las profecías de Jesús ante nuestros ojos. Escúchelo, trata sobre ese capítulo 24 de Mateo. Ahora, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, quiero orientar de tener un equilibrio en esta hora, que el pueblo entienda en quién debe confiar. Todos tenemos que sonar las alarmas y ser una voz de alerta, hermano. Dios está llamando a sus verdaderos profetas, está llamando a sus verdaderos atalayas en este tiempo. En palabras sencillas, un atalaya era un militar encargado de dar la voz de alarma ante el peligro, y era la persona que se dedicaba a vigilar y proteger las ciudades. En Ezequiel capítulo 33 se nos habla de los deberes del atalaya. Veamos lo que nos dice el versículo 6. Dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Él se lo dice el versículo 6, como le dije. Y en el versículo 36 nos dice cómo y qué vamos a advertir. Hermano, vamos a advertirle a decirle lo siguiente. Él dice, vive yo, dice el Señor, dice que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva, porque Dios quiere que viva. Dios quiere que viva, no quiere que se pierdan, Él viva, y lo hizo inclusive cuando iba a lanzar el juicio del diluvio con Noé. Él dice en ese versículo, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel.
le está dando esa advertencia, hermano. Y Pablo entendió la importancia de que nosotros cumplamos con lo que Dios nos encomendó y mayormente cuando cumplamos con la gran comisión de evangelizar, de predicar, de discipular, de llevar el mensaje a las naciones. ¿Por qué digo eso? Porque al igual que Ezequiel, él se preocupaba a que no se le demandara por su misión, especialmente al evangelizar, porque en el versículo 16 del capítulo 9 de Primera de Corintios, él dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esa necesidad. Pero él es importante que subraye usted esto, hermano, él dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Él se preocupara de no caer en que el Señor le demande por lo que él le indicó que hiciera. Hermano, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pensar lo siguiente, hermano. Durante años hemos visto y muchos han usado la profecía para manipular, hermano, por diferentes medios. A veces por sensacionalismo, a veces por sacar ventaja económica por el tema. Profecías que nunca se cumplieron, interpretaciones que en algunas ocasiones hallaba hasta desinformación y herejía. Y esto lo pudimos ver cuando se profetizaba a veces que iba a haber un terremoto, el día y la hora y todo lo que iba a suceder. Eso lo vimos de maremotos, meteoros, etcétera. Quedando fecha, hermano. Y de ahí te ver que han salido religiones, iglesias referentes a profetizar fecha y después se equivocaron y quisieron darle una interpretación. Y ahí la historia ustedes la conocen. Pero en cuanto a la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, al Magedón, pues ha habido sobre esto muchas enseñanzas que no son bíblicas. Hermanos, por eso le escuche, pueda ir, nosotros hicimos un programa Conociendo los tiempos, parte 1 y parte 2, y hablamos un tiempo sobre los tiempos del fin. Todo lo que acabo de señalar no es de extrañar que los que no conocen al Señor sean burladores, pero hermanos, lo que me señala y me preocupa, como dije al principio, es que en esta hora no solamente son los que no conocen al Señor, que están cumpliendo esa profecía de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4, donde habla que, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, dónde está la promesa de su venida. Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, o sea, murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermano, pero lo que me señala esta palabra es que esos burladores ya no son solamente incrédulos. Son pseudo llamados apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, personas. Y añado a la lista a estos los escribas y fariseos y saduceos de este tiempo. Doctores llamados en divinidad o en teología. Predicadores motivacionales, hermano. Son los burladores en esta hora de la venida de Cristo. Señalando que dónde está, hermano. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Recuerden, vamos a hacer historia. Ustedes recuerdan lo que pasó en la primera venida de Cristo en la tierra. El pueblo de Israel y los conocedores de la palabra y las profecías no distinguieron el tiempo y la llegada de Jesús. Por sus interpretaciones y conceptos erróneos, ellos no los recibieron. Que no caigamos en este mismo error en esta hora. Ellos esperaban una cosa y sucedió otra. Y esto debía ser aceptado y reconocido por los conocedores. O sea, los intérpretes de la ley, pero es increíble, todos se equivocaron. Porque estaban sacando interpretaciones por lo que ellos pensaban y creían. A pesar de estar todas las profecías ahí, hermano, ante sus ojos. Isaías 53, Isaías 54, Isaías 7:4 y otras referencias, no permitamos que nos ocurra a nosotros igual. Ellos vino su venida y no lo reconocieron y no lo aceptaron. Vamos a coger el tiempo, como les dije, y vamos a ver lo siguiente, hermano, por un momento. Cuando el profeta Malaquías dio fin a sus escritos aproximadamente en el año 450 a.C., no se volvió a oír una auténtica voz profética durante 400 años. No había un profeta, no había profecía. La gente empezó a dividirse en grupos y adjudicándose el derecho de interpretar las escrituras como pasa ahora y a dirigir el pueblo según ellos lo interpretaban, hermano. Ese periodo largo de confusión terminó cuando Jesús envió a un nuevo profeta y fue a Juan el Bautista a dar comienzo a una nueva dispensación.
Y a pesar de que Juan el Bautista y el propio Señor Salvador enseñaban a la gente, a muchos no les fue posible dejar de lado las tradiciones y creencias que habían adquirido y que se habían intensificado. Hermano, es importante que nosotros conozcamos esto. Otras personas, otros comentaristas, han llamado a ese tiempo el silencio de Dios. Durante estos siglos, Dios permaneció callado ante su pueblo Israel. Los judíos tuvieron que soportar 400 años de silencio de parte de Dios. Ningún profeta trajo algún mensaje para el pueblo. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Simplemente lo que estaba pasando era que Dios dejó de hablar con ellos porque algo más grande estaba por suceder para toda la humanidad, y es la llegada del Mesías. Por eso que muchos dicen sobre esta profecía de que ¿dónde está la promesa de su venida? El Señor dice que no retarda esa su promesa, sino que está dando tiempo. Y ahora tiempo para que muchos se arrepientan, porque ahora está no la primera venida del Mesías, sino su segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo habrán reaccionado los maestros de la ley ante el mensaje del profeta Juan el Bautista cuando luego de tanto tiempo de silencio él irrumpe y él vino a romper el silencio? ¿Y qué era lo que Juan el Bautista decía? Mateo capítulo 3 versículo 1 al 3 nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Hermano, él le preparó el camino a Jesús en su primera venida. Y quiero que tú entiendas hoy que hoy nosotros lo tenemos que hacer para su segunda venida. Principalmente todos los atalayas. Debemos avisar, orientar, especialmente al pueblo de Dios y a los que están viviendo sin Dios y sin esperanza. Es una hora donde se rompe el silencio. Se oye un grito, ahí viene el esposo a salir a recibirle, hermano. Es importante que nosotros conozcamos el tiempo previo a la segunda venida del Señor. Hermano, luego de que Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo y contestó las 3 preguntas a los discípulos, que nosotros hemos explicado ya en la publicación de la profecía de Jesús ante nuestros ojos, la puede ver y conseguirla. Dice que Jesús trajo una parábola profética, trajo esa parábola profética que es de las 10 vírgenes, refiriéndose a la venida de Cristo y su iglesia. 10 vírgenes, pero 5 estaban preparadas. Dice Mateo 25, versículo 5 a 6, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. En aquel tiempo fueron 400 años de silencio. Y ahora estamos casi 2000 años de que Jesús dio esa profecía de que volvía. Y está pronto a cumplirse ante nuestros ojos. Por eso en esta hora, a esos llamados doctores de teología y divinidad de hoy, que se burlan de lo que creemos y anunciamos su venida, que se burlan de lo que somos atalayas y anunciamos que Cristo viene, que este es el tiempo. Esos que desalientan a los hermanos sobre la segunda venida de Cristo, que desalientan a los que están esperando y preparando el camino como Juan el Bautista, les quiero ser enfático en esto, quiero decirle: cuidado con no caer en el mismo error de los intérpretes de la ley que vieron y vivieron en el tiempo que Jesús vino en su venida y no lo aceptaron y no lo identificaron. Vuelvo y repito, hermanos, alentaos los unos a los otros con esta palabra del Señor. El Señor dijo: vendré otra vez. El Señor dijo: conoceréis los tiempos. El Señor dijo: no menospreciemos las profecías, y mucho menos no cierren los oídos a estas señales tan claras. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, dice la Biblia, es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11 nos dice esta palabra tan clara, dice
Repito, que ya es hora de levantarnos, de despertar de sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Y Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, hermanos. Tenemos que velar y ser sobrios. Este es el tiempo de que estemos preparados. Y vuelve, si morimos para Él, morimos, y si vivimos para Él, vivimos. Somos del Señor, hermano, estar preparados. Bendito sea el nombre del Señor. Tener, aleluya, presente que el Señor está puesto a venir. Alabado sea el nombre del Señor. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le escribe algo que usted debe saber. Y es una cosa que nosotros debemos saber. ¿Y qué es lo que debía saber que Pablo le habló a Timoteo? Él le dijo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en los versículos 2 al 5 describe el carácter de los hombres y rebeldía de estos tiempos postreros. Versículo 12 nos dice claramente, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, padeceremos persecución. Jesús lo dijo, si Él fue perseguido, nosotros también. Claro que Dios nos va a bendecir, claro que podemos, que Él es más que vencedor, pero hermano, no podemos evadir la realidad. Estamos presentes con el Señor, y el Señor dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme. Ahora, estaremos viviendo esos tiempos peligrosos, hermano. Lo podemos ver por todo lo que está pasando, hermano. No quiero añadir más de todo lo que está viendo ahora mismo, que está pasando en Europa, en Medio Oriente, en Asia, en el mundo entero. Claro que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, pero eso, al igual que Timoteo, Dios quiere que nosotros seamos conocedores y entendidos de los tiempos, y que el día de su venida no nos tome por sorpresa. Que Dios es así, es su forma de ser.